Si los protestantes no están de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿por qué los protestantes utilizan la Biblia que hizo la Iglesia Católica? ¿Por qué no hacen su propia Biblia? La Biblia no cayó del cielo, porque los hermanos separados piensan que la Biblia cayó del cielo. Si tú le preguntas a un protestante, ¿de dónde vino la Biblia? Ellos dicen, la Biblia la escribió Jesucristo. No, señor, Jesucristo no escribió ninguna Biblia. O pregunto, si Jesucristo escribió una Biblia, te pregunto, ¿cuál es la traducción de la Biblia que escribió Jesucristo? Es que Jesucristo la mandó a escribir. No, señor, Jesús en ningún momento mandó a escribir la Biblia. Jesús dijo, vayan y anuncien el Evangelio. No dijo, vayan y escriban la Biblia. Los primeros cristianos no tenían Biblia. Entonces, ¿qué predicaban los primeros cristianos? Escuchen lo que predicaban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Perdón, 4:20. Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar todo lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué predicaba la primera iglesia? No predicaban lo que habían leído, porque no existía la Biblia. Predicaban lo que habían visto y lo que habían oído. Y pasaron muchísimos años, para ser exactos, cerca de 400 años, y la iglesia no tenía la Biblia. El Antiguo Testamento ya estaba compendiado por el pueblo judío, pero todavía no se había declarado oficialmente como palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, ya estaban escritas las cartas, pero estaban dispersas. Y había muchas otras cartas que se hacían pasar por carta de los apóstoles, que la iglesia después tuvo que revisar y decidir qué libros eran palabra de Dios y qué libros no eran palabra de Dios. Y escúcheme bien, hoy tenemos una Biblia gracias a un gran obispo católico, San Jerónimo. San Jerónimo fue el encargado de recopilar y de traducir los libros de la Biblia. Y en el año 382, en el Concilio de Roma, el Papa Dámaso dijo por primera vez que estos 73 libros eran palabra de Dios. Escúcheme bien. ¿Cómo los católicos sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Los católicos sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia nos lo dijo. Y la iglesia nos dijo que la Biblia es palabra de Dios a través del Papa Dámaso. O sea que yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque me lo dijo la iglesia. Y yo le creo a la iglesia porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ahora pregúntele a un protestante, ¿tú cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Ellos dicen, es que la misma Biblia lo dice. Sí, pero nadie puede dar testimonio de sí mismo. Imagínese, si yo voy ante un juez y el juez me dice, trae un testigo que declare en tu favor. Si yo llego a la siguiente auditoría con el juez y me pregunta, ¿y tu testigo? Yo digo, yo soy mi propio testigo. ¿Vale mi propio testimonio delante del juez? No vale. Se requiere de una tercera persona que testifique en mi favor. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros entonces que la Biblia es palabra de Dios? No lo sabemos porque lo diga la misma Biblia. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque hay alguien que nos lo dice. ¿Y quién es la persona que testifica en favor de la Biblia? La iglesia. Entonces yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque a mí me lo dijo la iglesia. Y si los protestantes no creen en la iglesia, entonces ¿cómo saben ellos que la Biblia es palabra de Dios? Otra cosa, si los protestantes no están de acuerdo con la iglesia católica, ¿por qué los protestantes utilizan la Biblia que hizo la iglesia católica? ¿Por qué no hacen su propia Biblia? Los protestantes aman la Biblia, pero rechazan la iglesia. El padre Amatuli decía que eso equivale a tomar la leche y matar la vaca. O en otras palabras, querer la hija y odiar a la suegra. Yo amo la Biblia porque sé que es palabra de Dios. Y yo estoy seguro de que la Biblia es palabra de Dios porque yo creo en la autoridad del Papa. ¿Cómo los protestantes pueden estar seguros que la Biblia es palabra de Dios si ellos no creen en el Papa? ¿Qué dicen ellos del Papa? Que el Papa es la bestia. ¿Y qué dicen de la Iglesia Católica? Que es la ramera. Ahora pregunto, ¿cómo crees tú en un libro que formuló la ramera y que aprobó la bestia? ¿No te preocupa a ti eso? Oye, si tú crees que la Biblia es palabra de Dios y si tú crees que la Biblia dice la verdad, ¿eso no te obliga a ti a reconocer que la Iglesia Católica entonces es la iglesia que es columna y fundamento de la verdad? Porque imagínense, ¿qué dijo Jesús? De un árbol malo no hay fruto bueno. Pregunto, la Biblia que es el fruto, ¿este fruto es bueno o es malo?
es bueno. ¿Y cuál es el árbol que dio este fruto? La iglesia. Entonces, si el fruto es bueno, la iglesia es buena. Si la Biblia enseña la verdad, es porque la iglesia que escribió y formuló los libros de la Biblia es la iglesia verdadera. Y por eso nosotros, al ser católicos, nos sentimos orgullosos, porque estamos en la iglesia de la Biblia. Somos la iglesia que compendió, que formuló y que autorizó la Biblia. Y si hoy los hermanos separados tienen la Biblia, es gracias a la iglesia católica. En Guatemala hay un pastor que se llama Carlos Rivas. Y Carlos Rivas dice: los evangélicos no queremos nada de la iglesia católica, así que nosotros no celebramos cumpleaños porque ese es un invento de la iglesia católica. Y yo pregunto, ¿cómo es que este pastor dice que no quiere nada de la iglesia católica? Pero ¿cómo es que si carga la Biblia en su mochila y la Biblia lo hizo la iglesia católica? O sea que si no quieres nada de la iglesia católica, desecha la Biblia. Porque yo no sé cómo ellos creen que la Biblia es palabra de Dios, si ellos no tienen la autoridad para definir cuál libro es palabra de Dios y cuál libro no es palabra de Dios. Entonces, hago una pregunta: ¿quién puede interpretar auténticamente la Biblia? ¿La iglesia que compendió los libros o aquellos que simplemente la encontraron y la leyeron? Les pongo un ejemplo. Mi papá escribe en letra cursiva. Y cuando era secretario en la comunidad y le tocaba hacer las actas, en las siguientes asambleas a veces no estaba mi papá. Vamos a leer el acta anterior. No podían leer el acta anterior porque nadie sabe leer letra cursiva. ¿Qué hacían? Iban a la casa y le decían a mi mamá: de casualidad uno de sus hijos puede ir a leer el acta, porque nosotros no entendemos la letra de don Panchito. Y como nosotros somos hijos del hombre que escribió el acta, nosotros entendemos la letra. Asimismo, como los católicos somos la iglesia que formuló la Biblia, esta iglesia es la que puede interpretar la Biblia de manera auténtica. Los de allá afuera no pueden interpretar correctamente la Biblia. Y la prueba de que no pueden interpretar correctamente la Biblia es que hay 100,000 grupos protestantes con una sola Biblia. La pregunta es, si es que entienden la Biblia, ¿por qué se dividen entre ellos? La prueba que todos los grupos manejan la Biblia Reina Valera y sin embargo entre ellos están divididos es prueba suficiente para darnos cuenta que ellos no entienden la Biblia. Y por eso, cuando yo descubro todas estas riquezas, yo me doy cuenta que ser católico es una bendición. Y por eso cuando alguien me pregunta: ¿tú de qué iglesia eres?, yo con mucho orgullo contesto: soy católico por gracia de Dios. Y por eso llevo una cruz grandota, para que desde lejos vean que soy católico. Así que amemos esta iglesia, seamos fieles a Cristo en esta iglesia y pidamos a Dios la gracia de poder morir en esta iglesia. Sí, muchas gracias por su atención. Excelente las palabras de Dimas Velázquez. Para quien no sabe cómo se llama él, se llama Dimas Velázquez. Es un evangelista católico fantástico. A mí me encanta, dado de que, bueno, todos, me imagino que todos conocen, la mayoría conoce al Padre Luis Toro, pero así como está el Padre Luis Toro, también hay muchos más. Y entre ellos, de mis favoritos, está Dimas Velázquez, que es él. Buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿qué quería resaltar yo en esto? Que yo siempre hago la pregunta a nuestros hermanos separados, dado que tenemos muchos seguidores protestantes. Entonces, pues es para que sepan, pues porque ellos dicen que la Biblia es palabra de Dios. Y de hecho, nos dicen en todo lo que nosotros ponemos, nos dicen: ¿dónde dice eso en la Biblia? O sea, ellos no creen nada fuera de la Biblia. No creen en la tradición, no creen, no. Ellos no creen nada, solo en la Biblia. Pero la pregunta aquí es: ¿quién les dijo a ellos que la Biblia es palabra de Dios? Porque no hay ningún capítulo, ningún versículo que diga que la Biblia, que esos 73 libros, que de hecho ellos le quitaron y los dejaron en 66, que esos 73 libros son palabra de Dios. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Cómo ellos saben? ¿Por qué ellos creen en eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué usted cree que la Biblia es palabra de Dios? ¿Porque lo dice la Biblia? No, porque quien dijo que era palabra de Dios fue alguien con autoridad. Y ese fue un papa. Y como decía Dimas, decía: ¿qué dicen ellos del papa?
No dicen que ellos que el Papa es el anticristo, que es aquí, que dicen ellos de la iglesia, que la iglesia es la gran ramera. Entonces, si no creen en la iglesia, si no creen en el Papa, si no creen en los santos, ¿por qué si creen que la Biblia es palabra de Dios cuando quien lo dijo fue un Papa católico? Quien vino, agarró el libro de allá, de Éfeso, de por allá, del otro, este de aquí, este de acá, la carta las cartas que escribió San Pablo, todas esas, todos lo reunieron y dijeron, este sí, este no, este sí, este no, esto se queda, y esto lo unimos con el Antiguo Testamento, y entonces esto es palabra de Dios. Quien lo dijo fue un papa, y no, eso no lo puede negar ninguno. No, que ustedes no escribieron la Biblia, no estamos hablando de escribirla. ¿Quién reunió los libros? ¿Quién reunió los libros del Nuevo Testamento y dijo estos sí y estos no? Fue un papa. Entonces, si ellos no creen en unos papas, si no creen en la Iglesia Católica, ¿por qué si creen en que la Biblia es palabra de Dios cuando quien lo dijo fue un papa? Entonces, como dice Dimas Velázquez, tiene razón. Deberían de hacer su propia Biblia. Y entonces ahí sí ya no se puede meter uno. Pero no, ellos agarran un libro que no es de ellos, porque la Biblia es un libro católico. La Biblia es un libro católico, no protestante. Los protestantes vinieron y le quitaron libros y la toman y la interpretan como dicen. Hay más de 100,000 sectas. Y entonces cada una cree en una cosa, unos en otra, otros en otra, otros en otra. No, aquí en la Iglesia Católica todos creemos en un solo Señor Jesucristo, creador de los cielos, de la tierra. O sea, todo en el creo. Por eso cuando le preguntan a ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? En su único Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces el credo, ese es lo que nosotros creemos. Por eso nos dicen, no, es que todos creen que las imágenes hacen milagros. Eso no, nosotros nunca hemos dicho que una imagen haga milagros. Eso es lo que dicen nuestros hermanos separados, que creen que nosotros creemos y nos calumnian diciendo mentiras. Pero en realidad nosotros, el credo está ahí, lo que nosotros creemos. Pero esto es para que les quede en la mente a los protestantes que la Biblia que tienen es un libro católico, a pesar que le quitaron libros. Como el Corán es un libro musulmán. Ese es de allá. Eso no, yo ni sé, ni lo he leído, ni me inspira nada pues para leerlo, ni nada, sino solo simplemente es un libro de otra religión. Pero el libro católico es la Santa Biblia. ¿Y cómo sabemos que es palabra de Dios? Porque lo dijo un papa. Entonces, no hay vuelta para atrás, no hay para dónde agarrar. Ahí nuestros hermanos separados deberían de pensar, yo solo en eso deberían de pensar, dicen, bueno, ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién reunió los libros del Nuevo Testamento? Los del Antiguo ya estaban, pero ¿quién reunió? Los unió con los del Nuevo y dijo, es palabra de Dios, fue un papa católico. Que les quede eso en su mente, para que sepan que a pesar de lo que sea, en cierto modo saben y creen que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Porque por eso creen que la Biblia es palabra de Dios. Porque quien lo dijo fue la iglesia. De la iglesia salió. Fue primero la iglesia y después fue la Biblia. No fue primero la Biblia y después la iglesia. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.